Dentro de un momento en la Brújula de Asturias será tiempo para saludar a Ignacio Galán, que junto a Vero Usuari ha ganado el premio literario María Josefa Canellada. La Brújula de Asturias, Arturo Tellez, Onda Cero. Velázquezsevilla.es. La Brújula de Asturias, Arturo Tellez, Onda Cero. La Curuxa Katusha es el título de la obra de Ignacio Galán y de Vero Usuari. Hoy hemos conocido que han ganado el premio literario María Josefa Canellada. Dice el jurado que es un ejemplo de renovación de la tradición del imaginario colectivo universal, adaptándola a la cultura asturiana en una obra para primeros lectores, que destaca por la sencillez didáctica con la que está escrita, valores firmes que transmite y un léxico escogido y cuidado. Ignacio, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Arturo. A ti y a Vero, felicidades a ambos, ¿eh? Muchas gracias. A Vero tenemos en cuarentena la prove. Ah, prove. Vaya, hombre. Pero bueno, cuidándose como tienen que hacer. Bueno, pues beso digital y saludo japonés para Vero, sí. Profesional del ámbito turístico, y tú, Ignacio, pues periodista, escritor, profesor de asturiano, presentador en televisión, y ya digo, pues en este caso también ganador junto a Vero del María Josefa Canellada. La Curuxa Katusha, ¿pensado para quién? ¿Cuál es el destinatario? Entendemos que obviamente se trata de favorecer la cultura asturiana entre las jóvenes generaciones desde 0 a 80 años. Sí, pero muy especialmente el cuento está pensado para los niños a los que están cayendo los dientes. A esa edad, más o menos a los 6 años, 7 años, que ya cuando están en ese momento en el que se empiezan a caer los dientes. Y la Curuxa Katusha, pues quiere ser un personaje que, bueno, empiece a presentarse con este cuento, pero que tenga más vida más para adelante, ¿no? O sea, esa era la idea nuestra, llevábamos de ellos años trabajando en esta idea, y esa, pues bueno, igual que en otros lugares, pues tenemos también aquí el Ratoncito Pérez, o en Italia Topolino y Fatina, o en Francia a la Bon Petit Soir, pues nosotros queríamos tener también en nuestro personaje asturiano, que tuviera, bueno, pues esa reacción con los niños cuando ellos caen un diente, que ellos traiga un regalín, pero que también queríamos, y esto era un poco la diferencia, también que añadiera unos valores a esa idea del personaje que te trae un regalín cuando te cae un diente. Claro, porque en este caso, pues, sí. Al margen de ser ave nocturna y que aprovecha el sueño de los pequeños, sí, para llevar a cabo esa maniobra mágica, claro, los animales, y sobre todo para los más pequeños, tienen un símbolo, tienen capacidad de valores. ¿Cuáles son los valores que queréis transmitir de manera explícita o implícita? Bueno, los valores principales de la Curuxa Katusha es que es un personaje que cuida la naturaleza. Tiene unos amigos que son otros animales pues típicos de la naturaleza asturiana. Hay un esbardo, hay también, pues, acabo de dar un poco en blanco, pero bueno, tiene otra serie de personajes basados en la mitología, la naturaleza asturiana, los animales habituales y más típicos de Asturias, y que ayuden a la Curuxa tanto a hacer los juguetes que son siempre ecológicos, siempre de madera, siempre en equilibrio con la naturaleza, y esos seres ayúdenla a preparar, no solo a preparar esos regalos, sino también a cuidar la naturaleza. Por ejemplo, en esta historia del primer cuento de la Curuxa Katusha hay un incendio que entre todos los animales pues acaben igualando y acaben solucionando, porque una de las principales razones de ser de la Curuxa Katusha es cuidar esa viesca en la que viven, ¿no? Y que está, bueno, pues inspirada en las viescas asturianas, y que permite pues también inculcar a los niños, o intentarlo, bueno, pues la idea de que tenemos que cuidar la naturaleza, que es muy importante, y que, bueno, pues esta pequeña historia que tenemos siempre desde pequeños de que nos den un regalín por cuando nos cae un diente, o por compensación de ese momento duro, cuando ya están pequeños, pues que tenga también, aporte también una cuestión de valores a los niños. Y bueno, yo creo que esa fue un poco la idea que ellos debió gustar los xurau, y bueno, estamos muy contentos. Muy bien. Bueno, cuentos, esto hay que decirlo en plural, porque eso tiene camino de, no sé si es la idea explícita, de ser colección, tal vez, Ignacio. Sí, la verdad que la idea, como llevamos bastante tiempo, y una cosa que fuimos ideando, pues cuando vivimos por ahí, porque bueno, Vero y yo tenemos un grupo de amigos que salimos mucho al monte y que vamos mucho a ver sitios de Asturias, y en esas excursiones pues fuimos discurriendo la idea de cómo hacer un personaje que tuviera más que ver con Asturias que el Ratoncito Pérez, ¿no? Que al final es un cuento que se creó en su momento para el rey Alfonso XIII en Madrid, y que tampoco descontextualizado en Asturias, y que nos parecía una idea guapa pues tener también el personaje nuestro propio,
y por eso pues al final también la idea es que esa Curusha y los dos amigos pues vayan teniendo pues otras aventuras y otras historias donde vayan pasando pues nueve bueno, pues eso, aventuras que permitan también inculcar otros valores. Pues niños, a partir de ahora a dormir, porque vendrá la Curusha y mañana no solamente tendréis un regalín, y es posible que el regalín sea uno de los cuentinos de la Curusha Katusha. Claro, una idea que tenemos, si ¿Sí? es posible cuando se paiga la edición, y que cada libro lleve una semiente de algún árbol asturiano autóctono, y que los niños, cuando les caiga un diente, no solo tengan que recibir el regalo, sino que tengan que plantar un árbol. Pues me parece... La idea es muy guapa. La idea es muy guapa. Vero Suari, Ignacio Galán son los autores de la Curusha Katusha, con esa idea de ser colección de cuentos con este personaje que acompaña a los niños asturianos en ese trance de la pérdida de piezas dentales. Es premio de María Josefa Canellada. Enhorabuena a ambos. Cuidado, chicos. Muchas gracias, Arturo. Gracias. Y seguimos.